Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Oscar Santiago Garzón Tovaría y hoy les hablaré sobre algunos conceptos básicos de la programación orientada a objetos. El término encapsulamiento en Java consiste en ocultar atributos de un objeto de manera que solo se pueda cambiar mediante operaciones definidas en ese objeto. Ese término está estrechamente relacionado con la visibilidad. Por ejemplo, la palabra reservada public nos indica que es accesible desde cualquier clase. La palabra reservada private solo es accesible desde la clase actual. Y la palabra reservada protected solo es accesible desde la clase actual, sus descendientes o el paquete del que forma parte. Los atributos en Java deben tener visibilidad private. Por esta razón existen los métodos getters y los setters, los cuales nos ayudan a modificar u obtener el valor de estos. Veamos el ejemplo del código de estos métodos. La clase polígono tiene un atributo número de lados, con la palabra reservada private. Por lo tanto necesita de su método setNumeroLados y su método getNumeroLados. La asociación es una relación donde todos los objetos tienen su propio ciclo de vida y no hay propietario. Miremos el ejemplo. Como podemos ver, hay una asociación entre una o varias aplicaciones con uno o varios computadores. La agregación se podría decir que es una forma especializada de la asociación, donde todos los objetos tienen su propio ciclo de vida, pero hay propiedad y los objetos secundarios no pueden pertenecer a otro objeto principal. En este ejemplo podemos ver que hay una agregación la cual se simboliza con un rombo vacío entre un computador con un mouse y otra agregación de un computador con un teclado. La composición es como una relación de muerte, por así decirlo coloquialmente, puesto que el objeto secundario no tiene su ciclo de vida y si se elimina el objeto principal también se eliminarán todos los objetos secundarios. Aquí vemos que hay una composición, la cual se simboliza con un rombo negro o relleno entre un computador y una CPU. La herencia es un mecanismo que permite la definición de una clase a partir de la definición de otra ya existente. La herencia permite compartir automáticamente métodos y datos entre clases, subclases y objetos. En diagrama podemos ver que la herencia se simboliza con una flecha vacía y vemos que el triángulo y el cuadrado heredan de la clase madre polígono. En código para realizar la herencia usaremos la palabra reservada extends. Como se puede observar, ponemos public, luego class, seguido del nombre de la clase, después utilizamos la palabra extends y por último el nombre de la clase de la que se heredará. El polimorfismo es la capacidad que tienen los objetos de una clase en ofrecer respuesta distinta e independiente en función de los parámetros. O dicho de otra forma, el objeto puede contener valores de diferentes tipos durante la ejecución del programa. En el diagrama podemos ver que se reescribió el método calcular área en las clases triángulo y rectángulo, ya que la fórmula para calcular el área del triángulo no es el mismo que el del rectángulo. En el código podemos comprobar que la fórmula para hallar el área es diferente. En el área del triángulo se calcula hallando el semiperímetro y luego sacándole la raíz cuadrada del semiperímetro por el semiperímetro menos cada lado del triángulo. En cambio, para hallar el área del cuadrado lo que vamos a hacer es simplemente multiplicar la base por la altura del rectángulo. Las clases abstractas son utilizadas como estructuras generales para que las clases que hereden de esta sean las que definan los detalles de los métodos. Cabe resaltar que las clases abstractas deben tener por lo menos un método abstracto, que no es más sino un método vacío que no posee cuerpo y por lo tanto no realiza ninguna acción. Una clase abstracta no puede instanciarse para crear objetos. Las clases abstractas se nombran con la palabra reservada abstract. Como vamos en el código, mi antigua clase polígono ahora es una clase abstracta polígono y posee un método abstracto double calcular área. Antes la teníamos como un método público que no retornaba nada, pero al ser ya una clase abstracta ya podemos sobreescribir este método en las siguientes clases que hereden de esta. Por ejemplo, en la clase triángulo lo que vamos a hacer es sobreescribir el método calcular área que retorna un double para que podamos retornar el área del triángulo y aplicamos la fórmula. En el caso del rectángulo hacemos lo mismo, ponemos el @override que es sobreescritura, que ya lo veremos más adelante, y ponemos que vamos a sobreescribir el método calcular área de la clase polígono y en el cual vamos a aplicar la fórmula del área del rectángulo y la vamos a retornar. Como mencioné anteriormente, la sobreescritura es la forma por la cual una clase que hereda puede redefinir los métodos de su clase madre, y para esto usamos la notación @override. De esta manera podemos crear nuevos métodos con el mismo nombre de su superclase. Como observamos en el mismo ejemplo del rectángulo,
donde sobreescribimos el método calcular área de la superclase. En la superclase podemos ver que el método calcular área está vacío y por lo tanto tenemos que sobreescribirlo para poder usarlo en la clase rectángulo. La sobrecarga de métodos permite usar el mismo nombre del método, pero solo si los métodos difieren en sus parámetros. Como podemos ver en la clase triángulo, el triángulo posee más formas de hallar su área, y podemos observar que la clase triángulo posee dos métodos con el mismo nombre, calcular área, pero uno pide como parámetros la base y la altura, y el otro método no tiene parámetros, por lo que estos dos métodos son diferentes para Java, a pesar de que tengan su mismo nombre y su misma funcionalidad. La diferencia más grande que hay entre una interfaz y una clase abstracta es que todos los métodos de una interfaz deben ser abstractos. Para que una clase pueda tener los métodos de una interfaz se utiliza la palabra reservada implement, y para crear una interfaz se utiliza la palabra reservada interface, la cual reemplaza la palabra class. Como podemos ver, creamos una interfaz con la palabra reservada interface y luego el nombre que le pondremos a la interfaz, que en este caso es polígono. Y luego creamos un método abstracto calcular área, el cual será modificado por las clases triángulo y cuadrado. También podemos observar que para hacer uso de la interfaz utilizamos la palabra reservada interface.